a ser juzgadores federales. Agradecemos profundamente la disposición de Miguel Ángel Contreras, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Permítanme explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada una de 10 minutos. Las preguntas detonadoras surgen de los 4 ejes de la agenda cívica, que son participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en esas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primer pregunta y más adelante repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente con representantes de las organizaciones de la sociedad civil participante. Al final de los planteamientos, las candidaturas contarán con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es reconocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para las mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica reafirmamos nuestro compromiso por el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de todas las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados, elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que esta sesión está siendo transmitida en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión cerrará automáticamente pasados los 39 minutos. Dicho esto, damos formal inicio a esta sesión y le pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Adelante, candidato. Muchas gracias. Agradezco a las sociedades civiles por esta invitación para poder participar en este foro. Mi nombre es Miguel Ángel González Contreras. Soy candidato para magistrado del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo en el estado de Querétaro. Yo tengo propiamente una formación de carrera judicial. He trabajado 15 años en el Poder Judicial de la Federación. He estado en juzgados de distrito, de procesos penales, de amparo mixto y de amparo civil, en tribunal unitario, cuando entonces así se denominaba, en tribunales colegiados mixtos y también en tribunal colegiado en materias administrativa y civil en el estado de Querétaro. He trabajado en San Luis Potosí, en el Estado de México, Ciudad de México, Aguascalientes y en Querétaro. El último puesto que tuve fue como secretario instructor en un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de México, donde me desempeñé como secretario instructor llevando todo el proceso laboral acorde con esta reforma de 2019. Yo levanté la mano para ser magistrado porque desde que yo entré al Poder Judicial de la Federación, entré con convicciones para poder ser algún día juez y posteriormente magistrado. La situación cambió con esta reforma de septiembre de 2024. Yo me adapté, entendí las reglas y tomé esta oportunidad pensando que estoy preparado y que tengo la formación para poder llegar a este puesto con una visión que sea de justicia y que sea de cercanía con las personas. Lo que he materializado en esta campaña, haciendo mis recorridos por los 18 municipios de este estado, aunque actualmente me faltan 5 que completaré del 15 al 21 de este mes. Esta es mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. Antes de iniciar con las preguntas, presento y doy cuenta de su presencia de Estefanía Biondi, representante de la coalición QM21 de Movilidad, y de Walter López, que es el vocero del Frente Queretano por el Derecho a la No Discriminación y el Estado Laico. Pues bien, candidato, pasamos al bloque de preguntas. ¿De cuál de los ejes quieres que saquemos la pregunta? Me gustaría iniciar con participación ciudadana. Ok.
Es una pregunta precisamente proveniente del Frente Queretano por el derecho a la no discriminación y el Estado laico en un escenario que dice la legislatura queretana y el gobierno del Estado están demandados por colectivos LGBT y Q+, porque consideran discriminatorio que históricamente en el presupuesto de egresos del Estado nunca haya existido una partida presupuestaria etiquetada para atender las necesidades de la población LGBTIQ queretana, como si es el caso de otras poblaciones de atención prioritaria. La pregunta, candidato, es si esta demanda llegara a usted, ¿cómo la resolvería y bajo qué criterios? Bueno, primero tendría que llegar a mí a través de algún recurso. Me parece que este tema podría ser propiamente de amparo indirecto. Entonces, primero tendríamos que analizar cuáles son los conceptos de violación que hicieron valer ante el juzgador, cuál es la respuesta que da la autoridad, las autoridades responsables y cómo formula el juez de distrito su sentencia. Hecho eso, pues procedería el recurso de revisión. Ahí tendría yo que analizar puntualmente los agravios que hacen valer el recurrente y con ello poder emitir un pronunciamiento. Este sería en general eh, el camino a llegar para que pudiera llegar a mí como magistrado de circuito. El tema me parece que, pues, procedente lo es. Me parece que las personas que se sientan discriminadas por una omisión legislativa, pues precisan precisamente de una atención que sea respetando estos derechos que ellos tienen. Mm, Ahí me parece que pues, las autoridades responsables tienen pues esta obligación de transparencia, de rendición de cuentas y hasta diría yo un aspecto de formación cívica. Si no, si tienen esta omisión legislativa, me parecería ideal que una de las condenas sea precisamente esta parte educativa, de modo que las autoridades responsables tengan una mayor visión y concepción de la vulnerabilidad que representan estos grupos. Em, Me parece que también es necesario que existan instrumentos inclusivos y accesibles para todos los grupos vulnerables, incluidos esta comunidad LGBT+, de modo que de atender el caso, pues, yo sí daría la razón por esta omisión legislativa. Las políticas públicas pues, deben de ser para todos. El progreso debe ser para toda la ciudadanía, no nada más para cierto grupo. Y la protección de los derechos humanos pues, también debe de ser para todos. El artículo primero constitucional así lo dice. Debe de existir por parte del Estado la protección, la garantía de los derechos humanos de todas las personas y pues, avanzar a este camino de protección. Em, Pues este sería mi pronunciamiento sobre el tema. Muchas gracias. ¿Algún comentario, Walter, respecto al tema? No, pues agradecerle al candidato Miguel Ángel González su puntual respuesta, que ha sido muy consecuente pues, con el artículo 1 de nuestra Constitución, y comentarle, bueno, que este es el caso que ha sucedido en el estado de Guanajuato, donde pues, los jueces federales han fallado a favor de la comunidad LGBT guanajuatense, lo mismo en el estado de Yucatán, lo mismo en el estado de México, y bueno, pues ya veremos cuál es el fallo próximamente en el estado de Querétaro. Muchas gracias. Sí, pues una de las partes que me parece muy interesante del Poder Judicial de la Federación es precisamente que podemos tomar como referente algunos criterios de otros estados. En amparo contra leyes se ha visto que en Cancún tienen esta parte de el amparo contra leyes, particularmente para derechos notariales. En el estado de Querétaro también sucedió este hecho y tuvo un boom aproximadamente en el 2017 y unos años hacia atrás. Entonces, estos temas a veces hasta llegan a la corte y esto pues, permea hacia abajo. Los jueces de distrito, los magistrados de circuito tomamos en cuenta estos derechos, estos nuevos principios, esta forma de interpretar la ley y me parece que pues abona
en beneficio de la población. Entonces, tomando estos referentes, pues podemos tener ya un criterio orientador que sea para el Estado de Querétaro. Si los magistrados tienen a bien generar alguna jurisprudencia, pues eso va a generar que las autoridades responsables, jueces de distrito, tomen estos elementos para poder hacer algún pronunciamiento y que sigamos avanzando en esta progresividad de los derechos humanos. Muchas gracias, candidato. Si están de acuerdo, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De Como acuerdo? sugerencia, candidato, del eje seguridad, justicia o paz o medio ambiente saludable. Medio ambiente saludable. Es una pregunta o un planteamiento de la organización Agüita, Vida y Territorio. Dice, en una sentencia por contaminación de un río con daños graves y a largo plazo, el privado responsable del acto propone indemnizar a los afectados. La pregunta es, ¿considera usted suficiente y adecuado este mecanismo? ¿Qué mecanismos de reparación ordenaría y cómo los fundamentaría con la Ley General de Responsabilidad Ambiental? Bueno, voy a tratar de responder frontalmente la pregunta. Me parece que sería un caso similar. Este tipo de asuntos llegaría a un tribunal colegiado a través de algún recurso de revisión a fin de atender el fondo del asunto. Estamos hablando que están inmersos el derecho humano a un medio ambiente sano y este como una condición para que también se tenga el disfrute de otro tipo de derechos. Hablaríamos ahí entonces que tendríamos que tener algunas políticas públicas por parte del Estado para garantizar este aspecto del derecho humano al recurso hídrico. Recursos que pues, tienen que ver con esta parte de contaminación y me parecería incluso hasta también considerar a grupos vulnerables y de igualdad ambiental. No tengo el contexto en general de dónde se está llevando a cabo esta contaminación, pero eso dependería este criterio que tomo en cuenta. Em, lo menciono porque, por ejemplo, en Amialco sé que es un municipio muy rico de agua, pero tienen este problema pues, el acceso al recurso del agua. Tienen un problema por ahí de conexión y que es algo muy caro. Pero propiamente hablando sobre la contaminación, recientemente la primera sala hizo un planteamiento donde decía que si no existe un estudio científico que demuestre que existió un daño ambiental, eso no es una justificante como para poderlo condenar o para continuar con el estudio de este daño. Atendemos entonces a un principio precautorio y al principio indubio pro natura. Esta falta de prueba científica absoluta sobre la existencia de este riesgo ambiental no puede tenerse como una razón para adoptar alguna medida eficaz para este daño. El daño puede ser complejo, puede ser continuo, progresivo e incluso permanente. Entonces, me parecería necesario que si se tienen los elementos, sí condenar y amparar a la parte quejosa para que la autoridad responsable pues garantiza precisamente la vida, la salud, la alimentación, el agua potable, la vivienda, la participación, el desarrollo cultural. Esta parte de la biodiversidad, entonces, teniendo un daño, me parece que sería indispensable incluso hablar sobre temas de responsabilidad del Estado o propiamente responsabilidad de los servidores públicos, quienes fueron los que otorgaron las licencias de funcionamiento, de uso de suelo, si se llevaron a cabo los estudios necesarios de impacto ambiental y demás. Entonces, dependería de eso, dependería del caudal probatorio para analizar si efectivamente se hizo una atención debida e integral para que la empresa que estuvo contaminando pues pudiera trabajar y en segundo lugar, pues también
pues es necesario una inspección rutinaria para evitar la contaminación de este aspecto, ¿no? Esta sería mi postura. Insisto, suelo ser muy frontal con las respuestas, pero podemos continuar con la charla con todo gusto. Muchas gracias, Estefanía. Walter, ¿algún comentario? No de mi parte, César. Yo sí quisiera aprovechar. Muchas gracias, candidato, por las respuestas. Y con respecto a esta segunda pregunta, yo creo que el escenario planteado justamente en la pregunta remite a un escenario de justicia restaurativa, es decir, que permite restaurar las condiciones originarias de las personas afectadas. Una simple indemnización no respondería a un criterio de justicia restaurativa, porque las personas seguirían sin tener acceso al agua. A lo mejor tienen algo de dinero en el bolsillo, pero siguen sin tener acceso al agua. Entonces, en un marco de justicia restaurativa, ¿qué acción habría que emprender? A mí me parece que sí sería indispensable esta parte de la restauración del derecho. Digo, obviamente hablaba sobre algunos principios como el indubio pro natura, pensando en que si no existe algún elemento que permita tener la certeza de que algo sucedió o no sucedió, debemos tomarlo a favor de la naturaleza. Pero decía también que depende del medio en donde se llevó a cabo esta parte. A mí sí me parece indispensable de ver de qué lugar estamos hablando. Entonces, esta restauración de los derechos depende, creo que, de la locación y de cuántas personas están disfrutando de este manto acuífero. Em, Digo, no es que exista una prevalencia de derechos o una ponderación de si existe un grupo vulnerable o si no lo existe, o si hay una mayor densidad de población que se ve beneficiada como para poder restituir este derecho. Pero el tema, la forma en la que se aborda, creo que sí sería con un matiz distintivo entre cada uno. Em, Habría que condenar, por supuesto, a quien estuvo haciendo este tipo de actividad con este desorden y con esta contaminación, a fin de que pues, sí, restituya en la medida de lo posible l- al modo en que se encontraba hasta antes de su funcionamiento. Em, este tipo de condenas yo las he visto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia los estados. Y yo no veo motivo por el cual un tribunal colegiado no pueda hacer este tipo de condenas a las autoridades responsables o incluso a alguna empresa particular, porque estamos hablando de derechos que son para muchas personas. Y aparte, este elemento, el agua, es uno de los recursos que muy contaminados puede generar un problema permanente, algo que no se puede retrotraer. Entonces, primero sería evitar, como si fuera una suspensión, evitar que el daño se siga pronunciando y enseguida pues buscar estas medidas para pues, restablecer el daño que se ha hecho, pues, dependiendo también del tipo de contaminante. Vaya, no es lo mismo que sea por petróleo, por sustancias estilo gasolina, a que sea por desechos tóxicos o desechos biológicos. Dependerá mucho también de este tipo de contaminantes como para hacer una medida más enérgica o no. De acuerdo, muchas gracias, candidato. Gracias. ¿Quieres complementar, Estefanía? No, nada más agradecía la respuesta. Gracias. Ok, muchas gracias. Pues bien, ya concluimos con el par de preguntas. No sé si tengan algún comentario o pasamos a la recta final de este diálogo. Si usted gusta, candidato, tiene un término de 5 minutos para dar un mensaje final. Si es posible que dé sus redes sociales. Y pues bueno, aquí está el público que lo escucha. Muchas gracias. Em, este tema de la reforma al Poder Judicial, pues ha sido un tanto debatible. Yo no diría que sea cuestionable. A mí me parece que era un aspecto que sí se tenía que hacer,
aunque muchos dicen que quizá esta no fue la mejor manera de hacerlo. Sin embargo, pues es texto constitucional y hay que respetarlo. Hablamos de progresividad de derechos en este foro y a mí me parece indispensable tener esto en cuenta al momento de ir a votar. Seleccionar a los mejores perfiles es una manera de poder llevarlos y presentarlos a la sociedad, pero me parece que corresponde a los mismos candidatos acercarse a las personas. Lo contrario sería, pues, incurrir en este viejo adagio que la montaña tiene que venir a Mahoma, ¿no? Yo diría que es al revés, Mahoma tiene que ir a la montaña. Es el juzgador quien actualmente debe de salir a las calles y conocer a sus pueblos, a sus gentes, escucharlos y invitarlos incluso a participar. Vaya, sería muy complicado que 1.900.000 personas acudan a un tribunal para hablar con el juzgador. Y este número lo manejo como votantes, no propiamente como ciudadanos, mujeres, niños, perdón, niños menores de edad o personas menores de edad que no tengan esta participación ciudadana. Pero a mí sí me parece indispensable esta parte porque pues conoces un poco más de la situación real que viven las personas. Yo me he dado cuenta de que algunos no tienen el acceso a la justicia no porque no puedan pagar a un abogado, sino porque materialmente no pueden acercarse a los tribunales. Propiamente el Poder Judicial de la Federación se encuentra residiendo en la capital, en esta capital queretana, y no hay, por ejemplo, oficinas de defensorías públicas que puedan recibir las demandas de las personas. A mí sí me parece muy importante que las personas pues tengan esta capacitación, esta parte educativa, para que ellos verdaderamente sepan qué herramientas tienen para combatir estas injusticias. Hablamos hoy de justicias ambientales, pero también las hay justicias contra la administración pública, también las hay por asuntos penales y asuntos civiles, asuntos laborales. Alguna estudiante de Jalpan me decía, "Oiga, ¿y cómo vamos a ir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral si nosotros estamos en Jalpan y no tenemos el dinero para acudir hasta Querétaro para que conciliemos? Y eso les va a representar un gasto enorme y un tiempo también. Ahí entonces no podríamos hablar de acceso a la justicia. Yo le sugería que, bueno, si existe la posibilidad, podríamos tomar estos medios electrónicos para que se puedan conectar en línea para poder acceder a, pues, a una representación por parte de un defensor público, ya sea del Poder Judicial de la Federación o de la Secretaría del Trabajo, y que ellos pudieran pues, seguir adelante con estos trámites. Recordemos que este es un requisito de procedibilidad para la demanda propiamente laboral. Pero si no tienen el acceso a Internet, pues ahí entonces también hablamos de que tienen una falta de este también nuevo derecho humano y esto pues representa pues un reto enorme para todas las instituciones. Yo por eso creo que un solo hombre, un solo cargo, una sola institución no va a ser suficiente para poder hacer un cambio. Pero si seguimos haciendo las mismas cosas, pues tampoco podemos esperar un resultado distinto. Mientras, creo que los que podamos llegar a estos cargos, pensemos en todo esto y podamos verdaderamente generar un cambio. Sería un cambio de perspectiva totalmente para poder hacer justicia. Yo por eso levanté la mano para ser candidato y recuerdo, estoy en la boleta rosa, Miguel Ángel González Contreras con el número 18 y con esta convicción de verdaderamente querer hacer las cosas bien y querer hacer las cosas derechas. Yo no tengo ningún padrino, yo no tengo a nadie en el Poder Judicial, no tengo ningún familiar, no tengo apoyos ni de partidos políticos ni tampoco de empresarios, no tengo apoyo de nadie. Y así ha sido durante estos 15 años que yo estaba en Poder Judicial y creo que he podido alcanzar buenos niveles y creo que puedo seguir adelante y por eso estoy aquí en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tus redes sociales? Miguel Ángel.gles 18, GLEZ 18. Perfecto. Pues muchas gracias, candidato. Muchas gracias a quien nos tuvo por oportunidad de escuchar. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Walter. Nos vemos en la siguiente. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego.